Bienvenidos al lanzamiento del protocolo clínico informado en la evidencia para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas con sospecha de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La agenda que les tenemos preparada el día de hoy es la siguiente y comenzamos con qué es el CEID. CEID es el Centro de Evidencia e Investigación para las Decisiones en Salud. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Transformamos la evidencia, la experiencia y la información fragmentada en conocimiento accesible y útil que apoya a los tomadores de decisiones de Geralt. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando metodologías de investigación para potenciar la toma de decisiones estratégicas y tácticas, y esto se traduce en una mejora sustancial en el cuidado de la salud que ofrecemos y también una sostenibilidad financiera. La metodología de los estándares de práctica clínica se centran en la práctica basada en la evidencia, la cual integra la mejor evidencia de investigación, la experiencia clínica y los valores y preferencias de los pacientes. Esto mejora los resultados en salud, optimiza y racionaliza los recursos, hace que las atenciones sean más seguras, mejora la experiencia de las personas y mejora la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes. La metodología que nosotros realizamos para nuestros documentos tiene cuatro fases. Una fase de alcance en donde se define el grupo desarrollador, se realiza la declaración de conflicto de interés y se define el alcance. Posteriormente viene la revisión de la evidencia en donde se realiza la búsqueda, tamización, selección, calificación y síntesis de la evidencia y posteriormente se realizan las recomendaciones y se llevan a consenso de expertos. El objetivo de nuestro protocolo clínico fue generar pautas para el cuidado informadas en la evidencia y experiencia clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas con sospecha de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí se realizó la búsqueda en fuentes de información como fueron PubMed y centros desarrolladores y compiladores de guías de práctica clínica, teniendo en cuenta los términos MES y DES, y posteriormente se realizó la tamización y selección teniendo en cuenta los criterios de legibilidad. Se realizó la calidad de la evidencia y quedaron 5 guías de práctica clínica incluidas para la extracción. Estas fueron las 5 guías y finalmente tenemos un documento con 3 dimensiones: diagnóstico, tratamiento y seguimiento, con 134 pautas, las cuales nos explicarán nuestros expertos clínicos a través de la presentación y desarrollo de un caso clínico. Los dejo en manos de nuestros expertos, el doctor Jorge Ordóñez y el doctor Gonzalo Prado. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Ordóñez, yo soy internista y neumólogo de la Clínica Colsanitas y la Clínica Universitaria Colombia. Y para la discusión y desarrollo de la guía vamos a ilustrarla a través de un caso clínico común, de esos que nos llega cada rato en la consulta de cualquiera de nosotros. Entonces vamos a empezar con un caso clínico de un paciente de 56 años que es natural de Ubaqué, Cundinamarca. Esta persona vive en Villavicencio Médico y es conductor o fue conductor y actualmente hace labores como jardinero. Está casado, tiene 6 hijos y fumó cigarrillo hasta hace 7 meses y tiene un índice tabáquico de 78 paquetes años. Este paciente no consulta neumología, consulta cardiología y consulta por presentar un dolor torácico no irradiado que se desencadena por la actividad física y que se acompaña de disnea MMRC1. Lo ve cardiología en la consulta y lo envía a urgencias para descartar que no tenga una enfermedad coronaria. Le hacen un electrocardiograma y unas troponinas que son negativas y le solicitan además un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. El ecocardiograma es completamente normal, fracción de eyección del 81%, no tiene trastorno en la contractilidad, el ventrículo derecho está normal y no hay hipertensión pulmonar ni valvulopatías. No le hacen la prueba de esfuerzo, sino que le terminan haciendo un ecoestrés con dobutamina, que es negativo. Y después que descartan todas las causas cardiológicas, ahí le piden un concepto a neumología. Se ve el paciente por neumología, se reinterroga y se considera que es un paciente que viene con disnea, que además de la disnea tiene tos diaria con expectoración y alina y que con los episodios de tos es que le duele el pecho. No tiene antecedentes sino de hipertensión arterial y toma para la misma losartán e hidroclorotiazida. Entonces, teniendo en cuenta este paciente, la primera pregunta que nosotros queremos resolver con ustedes es: ¿cuál es la probabilidad de que este paciente tenga EPOC y cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Entonces, lo primero es que tenemos que sospechar EPOC
en cualquier persona que tenga síntomas respiratorios dados por disnea, tos y la producción de esputo. Cualquier característica de disnea, cualquier característica de tos o cualquier característica de expectoración nos hacen sospechar la enfermedad. Adicionalmente, hay que tener en cuenta exposición a ciertos factores de riesgo, como es el tabaquismo, bien sea activo o de segunda mano, exposición al humo de la leña y a otros humos tanto de combustión inorgánica como la contaminación ambiental, como el uso de vapeadores, consumo de cannabis o de otras partículas. Y hay algunos antecedentes importantes que hacen que una persona pueda tener más probabilidad de EPOC, como son las infecciones recurrentes de la vía respiratorias, la tuberculosis y el HIV. Entonces, ya vimos que la sospecha es síntomas respiratorios y exposición a factores de riesgo. Lo importante de estos factores de riesgo es que ya no solamente es el tabaquismo, sino exposición a otros irritantes pulmonares. Entonces, uno debe considerar los diagnósticos diferenciales de la EPOC mientras se está elaborando el proceso diagnóstico. El principal diagnóstico diferencial es el asma, junto con el cáncer de pulmón, pero hay otras enfermedades que pueden producir síntomas respiratorios similares y que comparten factores de riesgo similares y que hacen que podamos confundir el diagnóstico de EPOC, como es la falla cardíaca, como es los síndromes de escurrimiento posterior, enfermedad pulmonar intersticial o cualquier otra enfermedad que curse con tos crónica. Entonces, para establecer el diagnóstico de la EPOC, lo primero que uno tiene que tener es 1. La presencia de síntomas respiratorios. 2. La exposición previa a los factores de riesgo que ya hemos dicho. Y 3. La confirmación espirométrica en la que haya una obstrucción de la vía aérea expresada como una relación BEF1 capacidad vital forzada menor a 0.7. Entonces, el diagnóstico de la EPOC es bastante sencillo porque tengo que tener en cuenta solo 3 ítems. Lo primero, síntomas respiratorios crónicos. Lo segundo, exposición a irritantes pulmonares, no solo tabaquismo, como hemos dicho. Y tercero, la presencia de una espirometría con obstrucción al flujo aéreo. Entonces, volviendo al caso, si nos hayamos dado cuenta, este paciente tiene síntomas respiratorios crónicos, venía con tos y con expectoración y adicionalmente venía con la disnea. Había fumado 78 paquetes años, entonces obviamente la probabilidad de que este paciente tenga EPOC es totalmente alta. El siguiente paso es que a este paciente se le hace una espirometría que confirma la obstrucción al flujo aéreo. La relación BEF1 sobre capacidad vital forzada está en el 44.4 y postbroncodilatador en 48.9, lo que confirmaría el diagnóstico de EPOC. Asociado tiene un BEF1 de 1.05 litros, que da un 29%, que con el broncodilatador cambia a 1.53. Eso es un porcentaje de cambio de 45%. Y la capacidad vital forzada también tenía una disminución moderada. Se interpretó la espirometría como una alteración ventilatoria obstructiva severa que responde de manera significativa al broncodilatador. Y asociado le hicieron una tomografía y esa tomografía mostraba un enfisema centroacinar extenso sin otra alteración. Entonces se consideró que era un paciente con EPOC, GOL-B, con enfisema centroacinar y con obstrucción severa al flujo aéreo. Le dejaron manejo con tiotropio, le pidieron caminata de 6 minutos, una difusión al monóxido de carbono y ordenaron rehabilitación pulmonar y vacunación contra influenza y neumococo. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, la siguiente pregunta que tenemos que responder es ¿cómo hago la clasificación de la gravedad de la enfermedad? Entonces, para clasificar la enfermedad, pues vamos a utilizar una clasificación en que básicamente vamos a definir a los pacientes en dos grupos. En un paciente con bajo y alto riesgo de exacerbaciones y mortalidad. ¿Y con qué vamos a tener esto? Con 1, el nivel de obstrucción al flujo aéreo medido por la espirometría. 2, por el impacto de la enfermedad en el individuo que la posee, que lo vamos a medir o por el nivel de disnea que este paciente tiene o por el puntaje CAT que evalúa el impacto de los síntomas. Y el tercer punto es el número de exacerbaciones que este paciente haya tenido en el último año. Y así vamos a clasificar a los pacientes en pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. ¿Quién es el paciente de bajo riesgo? El que tiene función pulmonar preservada, que significa que el BEF1 esté por encima del 50%,
el que tenga una disnea MMRC1 entre 0 a 1, el que no tenga exacerbaciones graves en el último año y el que tenga un CAT menor a 10. Ese paciente se considera de bajo riesgo y será paciente de alto riesgo cualquiera que tenga una de las características alteradas de las condiciones que acabo de mencionar, es decir, que tenga una función pulmonar caída, que tenga mayor disnea, MMRC2 o más, que haya tenido una exacerbación grave en el último año o que tenga un puntaje de CAT mayor a 10. Y una vez establecido la clasificación de la gravedad, pues hay que mirar el tratamiento y acá el doctor Prada nos va a ayudar a definir cuáles son los objetivos del tratamiento, cómo tratamos y seguimos la enfermedad. Muy buen día, mi nombre es Gonzalo David Prada, soy internista, neumólogo y bioticista de la Clínica Reina Sofía y del Centro Médico Vital. Bueno, en los objetivos del tratamiento para personas con EPOC, básicamente lo que buscamos es tratar de mejorar o reducir los síntomas de estos pacientes, porque de alguna manera esto es una limitante importante. En segundo lugar, prevenir las exacerbaciones. En tercer lugar, mejorar la calidad de vida. Y en cuarto lugar, reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y eventualmente esto se hace precisamente reduciendo las exacerbaciones, es decir, reduciendo la probabilidad de exacerbaciones y obviamente esto va a contribuir con una reducción de la mortalidad, que en estos casos pues es más rápida o más temprana cuando estos eventos no se manejan que cuando sí se manejan. Dentro de estos objetivos, la guía nos dice que para guiar la terapia, los objetivos tienen que ser, pues obviamente, la evaluación de la severidad de la enfermedad, de la obstrucción del flujo de aire, el impacto de la enfermedad sobre el estado de salud general del paciente y el riesgo de eventos futuros como exacerbaciones y admisiones hospitalarias. Recordemos que los pacientes que son admitidos hospitalariamente van a tener una función pulmonar posterior a la hospitalización que generalmente va a estar por debajo de la previa y eventualmente eso les va a agregar todavía más riesgo y más mortalidad. Respecto a estos mismos, el tratamiento pues obviamente incluye como piedra angular y como factor fundamental la cesación del tabaquismo. Es muy importante hacer mucho énfasis en este tema porque desafortunadamente muchos de los pacientes tienen adicciones al tabaco muy arraigadas, muy difíciles de manejar y que de alguna manera continúan en su hábito y esto les va a traer un deterioro adicional de la función pulmonar. Adicionalmente, la actividad física es muy importante. De hecho, el tema de la rehabilitación pulmonar es un esquema de tratamiento, un esquema de manejo que trata de fortalecer cintura escapular y cintura pélvica para tratar de devolver el paciente a su actividad inicial y pueda eventualmente tener una vida con una mayor autonomía y una mayor calidad. Adicional a esto, pues la vacunación, que es fundamental. La vacunación incluye pues las vacunas del COVID, que ya las conocemos, ya vienen, digamos, dictadas por las directrices del Ministerio de Salud. La vacuna de la influenza, que tiene que ser anual. La vacuna para neumococo, ahí viene la pregunta, polisacárida conjugada o las dos. Normalmente lo que se hace muchas veces es poner las dos porque la polisacárida tiene una cobertura de más valencias pero menos inmunogenicidad y la que es conjugada es una vacuna que tiene más inmunogenicidad pero cubre menos valencias. Y de alguna manera esto pues lo tenemos nosotros que dar a los pacientes para tratar de mejorar pues sus condiciones. Desde el punto de vista farmacológico, generalmente la mayoría de los médicos comienzan o comenzamos con el manejo farmacológico. El manejo farmacológico es adicional a lo que ya les comenté, porque por ejemplo, en el caso de los factores que inciden en los riesgos y la mortalidad, la cesación del tabaquismo impacta muchísimo en mejorar la sobrevida de esos pacientes y reducir sus exacerbaciones. Pero bueno, en los pacientes que tienen 2 o más exacerbaciones o han requerido más de una hospitalización, nosotros lo que proponemos son pacientes que estarían dentro del grupo E, son pacientes en los que consideramos los beta agonistas de acción larga, los antagonistas de los muscarínicos también de acción larga y adicional a esto los corticoides inhalados. Entonces, por un lado, lo que son los LAMA,
beta agonistas de acción larga, y los antimuscarínicos de acción larga. De ejemplos tenemos beta agonistas de acción larga, tenemos el bilanterol, tenemos el salmeterol, el formoterol. Y en el caso de los antimuscarínicos de acción larga tenemos el tiotropio, el umeclidinio, el glicopirronio. Entonces esto ya cada uno revisa cuál es el que comercialmente puede utilizar. Y los corticoides inhalados, el más utilizado es la fluticasona, que generalmente está indicado en aquellos pacientes que tienen recuentos de eosinófilos por encima de 300, porque de alguna manera los EPOC que tienen eosinofilia van a tener una mayor probabilidad de respuesta a los corticoides y de reducción de sus exacerbaciones. Los pacientes que tienen, como ya lo había comentado el doctor Ordóñez anteriormente, tienen menos riesgo porque tienen de 0 a 1 exacerbaciones, o eventualmente son exacerbaciones moderadas, una exacerbación moderada que no requiere hospitalización, pero sí requiere un mayor consumo de oxígeno o de broncodilatación. Esos pacientes se pueden clasificar en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A es el grupo que va con beta agonistas de acción larga, son los pacientes que tienen puntajes de CAT que están por debajo de 10, y los del grupo B, que son los pacientes que tienen un poquito más de disnea y eventualmente tienen un puntaje de CAT de más de 10. Uno realmente en la práctica lo que hace es algo que yo normalmente hago en la consulta, les pregunto, generalmente van acompañados, si en una caminata en un centro comercial el paciente se le va quedando al familiar, como que el familiar lo tiene que ir esperando, ese ya es un paciente con una disnea, según el Medical Research Council, de 2 o más. Entonces esos pacientes entrarían en el grupo B, y en esos pacientes lo indicado son los beta-2 agonistas de acción larga y los antimuscarínicos de acción larga también. Esos son básicamente las cosas. Recordemos que el cuestionario del Medical Research Council clasifica la disnea en unos niveles muy fácil, del cuestionario de disnea del Consejo Médico Británico, y el CAT es una puntuación que también se consigue muy fácilmente en internet, de CAT-CALC o alguna cosa de estas, que básicamente es una puntuación de síntomas. Entonces es muy importante que eso, pues normalmente nosotros lo preguntamos en la consulta. El seguimiento del tratamiento farmacológico es algo que es muy importante, y de alguna manera lo que se hace con estos pacientes es, por una parte, evaluar si la disnea mejora, y adicionalmente cuántas exacerbaciones pueden tener en el tiempo. Entonces uno en el tiempo lo que hace es evaluar si la disnea mejora, si ha mejorado de nivel, y la tolerancia al ejercicio, si los síntomas mejoran, y también si se reduce, digamos, el número de exacerbaciones al año. Ya según esto, como ustedes pueden ver en la gráfica, nosotros podemos calificar al paciente para eventualmente prescribirle corticoides inhalados o no, según cada situación. Los pacientes que presentan exacerbaciones severas que ameritan hospitalización, a pesar del bromuro de tiotropio, pues son pacientes que seguramente hay que escalarlos con más medicación. Y los pacientes que persisten con su disnea en ese nivel y eventualmente con sibilancias ocasionales al final de la aspiración, probablemente esos pacientes van a necesitar también, en los casos que presenten esa clase de síntomas, el uso de ciclos cortos de corticoides, que están más o menos en un promedio de 5 días de uso. No se justifica dar menos ni tampoco dar más, por todos los efectos que ya conocemos de los corticoides. Respecto al tema del seguimiento de la enfermedad, entonces, ya una vez que pues, tenemos aquí explicado cuál es el tratamiento farmacológico de los pacientes con EPOC, de acuerdo con el nivel de severidad y con el CAT, el número de exacerbaciones anuales, lo pueden revisar perfectamente en la guía, y la manera como nosotros podemos eventualmente adicionar medicación o escalar medicamentos para tratar de manejar todo esto. El seguimiento clínico, pues obviamente tiene que ser con una frecuencia de una vez al año por un especialista en neumología, o dependiendo también del nivel de gravedad que tenga el paciente, puede ser también un internista o un médico familiar que tenga experiencia o que tenga manejo de esta clase de pacientes. Importante es que se haga una remisión prioritaria del paciente a un especialista en neumología en casos de incertidumbre diagnóstica. Esto es muy importante en pacientes menores de 40 años
o que tengan historia familiar de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Recordemos, el alfa-1 antitripsina es un mecanismo que trabaja en el balance de oxidación, antioxidación a nivel pulmonar, y que cuando hay deficiencia de alfa-1 antitripsina en niveles parciales o eventualmente totales, los pacientes desarrollan enfisema a temprana edad. La otra cosa es cuando los pacientes con EPOC presentan hemoptisis o presentan algún signo que pueda indicar que tengan un cáncer pulmonar, o los pacientes que tengan EPOC grave o pacientes que han sido hospitalizados por exacerbaciones múltiples. Estos pacientes idealmente deben ser los que acabo de mencionar y los que aparecen ahí en el numeral 124 de la guía, tienen que ser idealmente manejados por un especialista en neumología. Listo, entonces, doctor Ordóñez, todo suyo. Como ya el doctor Prada nos explicó muy bien cómo se hace el tratamiento y cómo se hace el seguimiento de la enfermedad, vamos a retomar con nuestro caso. Recuerdan que habíamos hecho el diagnóstico de EPOC y al paciente le habían iniciado bromuro de tiotropio. ¿Qué pasó con este paciente? Pues que con ese manejo tuvo nueva exacerbación y en esa exacerbación requirió esteroide sistémico y va a consulta. Cuando se aborda en la consulta, se da cuenta que en el último mes había visitado urgencia en 3 ocasiones y en todas esas ocasiones que había ido a urgencia le habían puesto esteroide sistémico, le habían puesto hidrocortisona, le habían puesto prednisolona oral y se consideró que este paciente era un EPOC Gold E. Entonces se suspende el manejo broncodilatador que tenía y se inicia umeclidinio, bilanterol, fluticasona y se solicitan nuevos estudios para estratificar la enfermedad. En ese momento estaba hipoxémico y se le inició oxígeno domiciliario. Dentro de esos exámenes que le hicieron, pues tenía una tomografía de tórax que tenía enfisema centrilobular con algunos signos de afectación en la vía aérea, pero nada más. Los gases arteriales, tenía una acidosis respiratoria con una hipoxemia, la PO2 estaba en 51, estaba saturando 87.4 y tenía un hemograma que prácticamente era normal, sin anemia, sin trombocitopenia y sin alteración en los leucocitos. Pero fíjense que tenía eosinófilos de 380, que es una de las características que tenemos que mirar en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la espirometría, la función pulmonar se había deteriorado con un BF1 que había caído, la difusión estaba moderadamente disminuida y en la caminata, pues el paciente caminaba 580 metros, que era lo ideal para su edad. Con la caminata hacía disnea leve y hacía fatiga leve y se desaturaba 4 puntos, a pesar de que la prueba la había hecho con oxígeno a 2 litros por minuto. Con el tratamiento que se le inició de umeclidinio, bilanterol y fluticasona, el paciente fue a los 2 meses sin exacerbaciones, con mejoría de la disnea, logra la vacunación contra influenza, neumococo, inicia rehabilitación pulmonar y sigue, digamos que, libre de exacerbaciones. Con este caso, queremos representar lo que habitualmente vemos en consulta, pacientes que habitualmente cuando tienen síntomas respiratorios se deja la enfermedad pulmonar a un segundo plano y se intenta explicar por otros síntomas. Entonces queremos recalcar, 1, que la enfermedad pulmonar es altamente prevalente, 2, que afecta mucho a nuestra población, que puede confundirse con algunas enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Entonces tener en cuenta la presencia de síntomas respiratorios y la presencia de factores de riesgo, porque nos pueden orientar hacia una enfermedad pulmonar grave, pero que puede ser tratable, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esperemos que con el discurrir de lo que se ha explicado en la guía sirva para que podamos mejorar el diagnóstico, que podamos mejorar la atención, el tratamiento y, por supuesto, los desenlaces de estos pacientes. Muchas gracias, doctor Jorge Ordóñez. Muchas gracias, doctor Gonzalo Prada, por su presentación, quienes a través de este caso clínico y su experiencia como neumólogos nos guiaron por los tópicos más importantes del protocolo clínico informado en la evidencia para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas con sospecha o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y una vez más, gracias a todos por su compromiso.